Muy buenas noches. Recientemente, una investigación fiscal que contó con un apoyo periodístico pudo captar casi en tiempo real el proceso de petición e incluso luego cobro de una coima a favor, supuestamente, de ministros de la Corte Suprema de Justicia, en donde, según el Ministerio Público, está involucrado un funcionario directamente relacionado con el ministro Miguel Oscar Bajac Albertini. Pero también se mencionan nombres de otros funcionarios e incluso de otros ministros integrantes de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Un escándalo más que duele y mucho, atendiendo a que este tipo de situaciones echa por tierra la dignidad con la que se deben manejar los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Echa por tierra el sueño de muchos y muchas paraguayas y paraguayos que anhelan tener una justicia realmente independiente a cualquier tipo de factor, sea económico, sea político, sea industrial, empresarial, lo que sea. Este escándalo duele porque golpea, un escándalo más que afecta a la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia y por suma y contagio, si así se acepta esa expresión, a la propia credibilidad del Poder Judicial en sí. Un Poder Judicial que hoy día sigue estando entre los peores conceptuados en Latinoamérica. Un Poder Judicial paraguayo en quien poca gente cree. Un Poder Judicial paraguayo objetado, no solamente por ese tipo de cuestiones, sino por una morosidad aberrante, por sentencias contradictorias, por beneficios a favor de poderosos. Sigue doliendo la corrupción, sigue doliendo este tipo de actos. Hay que hacer un parate ya, ahora. La Corte Suprema de Justicia, sus miembros, deben sacarse el polvo que tienen encima y hacer un gesto público a favor del combate contra cualquier tipo de corrupción. No solamente de sentencias judiciales vive el magistrado. No solamente a través de las sentencias judiciales habla el magistrado, siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia o el último juez de paz de la República del Paraguay. El magistrado habla por su vida, habla por la forma en que se desarrolla, se desempeña y actúa. Duele y mucho realmente seguir teniendo este tipo de casos. Ojalá que no sea el último, ojalá, mejor dicho, que sea el último, pero ojalá que no sea el último el cual sea revelado. Y otro temita, y ojalá que nuevamente la impunidad no vuelva a reinar como en otros casos. A la vuelta del corte, el primer tema del día. El Estado paraguayo ha firmado innumerables tratados internacionales y ha incluido en las normas penales y en las leyes de protección todo tipo de herramientas contra la prostitución en el factor siguiente, contra la explotación sexual. Si bien en el Paraguay el ejercicio de la prostitución no está penado, sí está penada la explotación sexual de hombres, mujeres, niños por parte de otros para sacar rédito económico por la prostitución de alguien. Esto es hartamente conocido. Los que estamos en el mundo judicial sabemos que el ejercicio de la prostitución no está penado, no es perseguido, pero sí controlado por las instancias de salud pública correspondientes. Pero sí está absolutamente penalizado la explotación de una persona por otra. Eso lo sabemos.
Lo que no sabíamos hasta ahora y hoy les vamos a contar es que el Estado paraguayo, escuchen bien lo que les voy a decir, porque a mí me dejó de cama. El Estado paraguayo, la Secretaría de Estado de Tributación, en su lista de ítems de impuestos aplicables, tiene uno en donde cobra impuestos, y ahí les voy a leer, qué lástima no tengo acá más cerca en la pantalla, en donde cobra impuestos, no tengo acá, en donde cobra impuestos les voy a decir, por actividades de prostíbulos y similares. ¿Sí? Exactamente. El ítem 96095, el Estado paraguayo a través de la Secretaría de Estado y Tributación aplica impuestos por las actividades de prostíbulos y similares. O sea, da reconocimiento impositivo a este tipo de locales que son absolutamente vetados por la ley penal. Maravilloso. Doctora Teresa Martínez, futura ministra de la Niñez, pero hoy día nos sigue hablando como fiscal. Cuando tenemos muchos cargos es el tema. Este dato sorprendió cuando fue descubierto, doctora Teresa Martínez. Desde luego. Para nosotros es una clara prueba del divorcio que existe entre diversas instituciones del Estado, ¿verdad? Por un lado, el Poder Legislativo sanciona y penaliza la explotación sexual de cualquier persona por otro, la actividad comercial de la prostitución, ¿verdad? Como rufianería, como proxenetismo, como trata de personas, en cualquiera de las modalidades que se dé, eso está penalizado. Y normalmente las intervenciones que se hacen en los locales que son prostíbulos, ¿verdad? Claramente siempre se penaliza al propietario, al encargado de ese local, que es el que está recibiendo un beneficio económico. Por la explotación de otra persona. Por la prostitución de otra persona, porque el artículo 4 de la Ley Integral contra la Trata de Personas define por primera vez en nuestra ley lo que es explotación sexual. Y dice, cualquier beneficio económico o de otra índole que reciba una persona por la prostitución ajena. Entonces, en un prostíbulo se está recibiendo un beneficio económico cobrando el 50, el 20 o el 30% de lo que esa mujer debiera de percibir en la prostitución. El 70% no. Pero cualquier suma, aunque sea el 1%, sí, está recibiendo un beneficio económico. Sí. Es una actividad ilegal. El prostíbulo en sí es ilegal. Porque es un lugar donde hay una explotación sexual. O sea, activando comercialmente, ¿verdad? Nosotros entendemos que sí, que es ilegal. Ahora, no puede la SED, entre sus actividades económicamente reconocidas como lícitas. No como lícitas, sino que deben tributar. Dice, actividades económicas y larga su listado. Sí. Y entre las actividades de servicios personales incorpora otras actividades y entre ellas dice prostíbulos y afines, ¿verdad? Eso es para ellos entonces un negocio, ¿verdad? No puede ser que el Estado paraguayo reciba una compensación o un tributo por una actividad ilícita como la explotación sexual, ¿verdad? Una de las actividades más proscriptas por la propia Constitución Nacional proscribe la trata de personas y cualquier forma de explotación del ser humano, ¿verdad? No puede ser que el Estado tribute por ello. Una mujer que tiene que vender su cuerpo porque no recibe absolutamente nada de un Estado para que esta persona pueda sobrevivir, no puede estar tributando también, ¿verdad?, por el servicio, entre comillas, sexual que vaya a realizar. Y menos todavía pueden cobrar tributo cuando alguien está ejerciendo una actividad ilegal. ¿Cuál va a ser el argumento, ¿verdad?, para acusar a una persona que se le puede inducir al error de creer que es lícito si le habilita la SED, le da un RUC para pagar impuesto por la actividad ilícita que está realizando? ¿Cuándo descubrieron esto y qué datos recabaron?
¿Qué se realizó desde el Ministerio Público de la Unidad de Combate a la Trata de Personas? Bueno, nosotros empezamos a hacer un análisis de los casos cada vez más frecuentes que el propietario del prostíbulo cuelga su patente ahí en la entrada municipal. Pero estas patentes hasta ahora eran club nocturno, whiskería, casa de masaje, o sea, disfraz de algo que no hay. En Coronel Oviedo, por ejemplo, la municipalidad tenía un rubro de prostíbulos, pero cuando se conversó con ellos, se les mostró la ley, ellos sacaron, ¿verdad? No puede haber un rubro de prostíbulos si se realiza una actividad ilícita allí. En un prostíbulo, la actividad sexual siempre es explotativa porque alguien está cobrando por ese servicio. Sí. La prueba de ello es que en cada intervención que nosotros realizamos, ninguna de las mujeres tiene un centavo encima de ellas. La plata está en la caja, ¿verdad? Ellas no cobran, ni para el pasaje tienen cuando se cierra el local, ¿verdad? Hay que trasladarlas hasta un lugar para que ellas queden protegidas. No, nunca tienen un centavo. Es muy distinta de la actividad sexual individual de una persona que lo realiza por su cuenta, maneja su dinero, ¿verdad? Y nadie está cobrando por ella. Entonces, esta actividad no puede ser aceptada como rentable, como lícita para Hacienda, ¿verdad? No pueden estar cobrando tributos por una actividad ilícita. ¿Y se estuvo cobrando tributos hace cuánto? cuánto? Se está cobrando, evidentemente. Nosotros lo detectamos hace muy poco cuando empezamos a revisar el sistema de las actividades económicas que están dispuestas en la SED como actividades económicas realizables. Y justamente, irónicamente, estábamos revisando porque una de nuestras víctimas estábamos trabajando para un emprendimiento, para que realice un microemprendimiento y estábamos buscando bajo qué título se podría incorporar el microemprendimiento que le estábamos proveyendo a nuestra víctima de explotación. Encontramos ahí, ¿verdad? Prostíbulos y afines. Ustedes enviaron una nota, eligieron a la Secretaría de Estado de Tributación. Esperan un poco, están tirando barro a años de trabajo. El Estado paraguayo está reconociendo como lícita la explotación sexual. Claro, es tan contradictorio que Paraguay, al ratificar el protocolo de Palermo, la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, el protocolo de Palermo, que le dice al Estado que debe penalizar estas conductas, y así lo ha hecho, ¿verdad? Que de repente el sistema tributario habilite esto como una actividad económica rentable, ¿verdad? Entonces eso es algo muy grave en un Estado de Derecho. Estas contradicciones no se pueden permitir. Una gravísima denuncia. Y esperemos que tomen. Nosotros hemos pedido informe y estamos solicitando una reunión con las autoridades tributarias a los efectos de que esto se corrija. Ahora, espera un poquito. Esto hay que investigar. Hay que saber cuántos locales se inscribieron bajo esa actividad económica. Eso es lo que hemos pedido. ¿Y cuánto tributaron? Imagínate que hayan tributado. Quiere decir que alguien les habilitó y les legalizó. Legalizaron a gente que explotan sexualmente a otras personas, a delincuentes. Es una locura. Es realmente una locura lo que está pasando, o lo que estuvo pasando por años. Nosotros hemos pedido el informe respectivo sobre los locales habilitados bajo ese rubro, ¿verdad? ¿Y a nombre de quién están? Nosotros estamos realmente con mucha preocupación porque estas personas que van al Estado y solicitan una habilitación para ejercer el comercio en algunas de las actividades que ellos tienen como lícitas, ¿cómo le vamos nosotros a llegar y decir desde nuestra actividad que eso es ilícito, ¿verdad? Porque ellos están pagando un tributo y dicen, bueno, acá me habilitaron el Estado. ¿El Estado paraguayo? Y yo también, Estado paraguayo, desde mi ámbito de persecución penal, le digo, no, eso es ilegal, ¿verdad? Es una esquizofrenia jurídica. Para mí hay realmente que controlar un poco ese sistema que está
listado en tributación sobre actividades lícitas. No, pero espera, no. Y revisar totalmente. Escúchame bien, doctora. Eso no se puso en balde ahí. No. Eso tiene un objetivo. Poner eso en la lista de actividades económicas lícitas que deben tributar tiene un objetivo. Alguien puso ahí eso como una señal o como un llamado o como digamos, un movimiento hasta, no sé cómo explicarle, para darle justamente el sustento legal a una actividad que es ilegal. ¿Desde cuándo está eso ahí? ¿Por qué se puso eso ahí? ¿Por qué esa actividad económica se ha legalizado cuando es ilegal? Y está escondida. Y está escondida. Porque dicen servicios personales y actividad de prostíbulo, no es un servicio personal. No. Tendría que poner ejercicio de la prostitución, algo así. Pero dice prostíbulo, eso ya es un negocio, ¿verdad? Ya es un local, ya no es más una actividad individual. Ustedes le dieron... Ustedes, esto no sería motivo para pedir el allanamiento de la Secretaría de Estado de Tributación, ir y agarrar el registro de cuántos comercios hay inscritos bajo esa actividad económica. Nosotros creemos que no. Sí pedimos los informes correspondientes, todavía creemos que una institución tan bien, digamos, organizada como de tributación, ¿verdad?, debe tener registrado todo y darnos los informes. Ahora, si ellos se resisten, se niegan, entonces sí habría una habilitación para llegar a entrar por la fuerza, ¿verdad? Nosotros creemos que las instituciones del Estado deben colaborar entre sí, ¿verdad? No queremos generar un caos, pero si es necesario se tiene que hacer, ¿verdad? Esa es la posición de la Fiscalía en materia de informes que deben ser proveídas por el Estado mismo. Y, a ver, doctora, es grave esta denuncia, es grave, ojalá que se tome nota y que se haga la investigación correspondiente, pero... Alguien tiene que ser responsable. Alguien tiene que ser responsable. Eso es lo que se está investigando, de que se haya incorporado eso allí y cuál fue el criterio de hacerlo, ¿verdad? Porque es muy grave que aparezca el Paraguay con todos los instrumentos que ha ratificado de que va a combatir ferozmente la explotación sexual y que aparezca un rubro prostibulario como un rubro registrado en el Viceministerio de Tributación como lícito, ¿verdad? Yo me quedo pasmado. Todos. Pero le veo molesta, doctora, le siento molesta. Es muy difícil combatir esto, ¿verdad? Porque pareciera que es una cuestión moralista, una cuestión... No es eso, es una actividad que destruye las vidas de las mujeres que son víctimas de esta situación. Y más en nuestro país, que también se involucra a niñas y niños en estos procesos de explotación sexual. Es terrible el combate que se debe realizar porque es muy desigual, ¿verdad? Porque en nuestro país se persigue al que explota. Sin embargo, el otro que contribuye en la explotación, que es el cliente, no tiene ninguna sanción, salvo cuando encontramos situaciones de menores de edad en que el cliente también es procesado. Sí. Nosotros tenemos muchas dificultades para reinsertar a estas víctimas en su comunidad, en su sociedad, para que cambien a una actividad que las dignifique, ¿verdad? Porque estas mujeres ya se sienten cosas porque son vendidas como un objeto, son cosificadas, se venden como se vende la harina, como se vende el queso, y es mucho peor, no me canso de decir, que el narcotráfico. El narcotráfico se vende una sustancia, a veces química, a veces de origen natural, pero se consume y se vuelve a producir la mercancía para vender. En la explotación sexual, una mujer se paga por ella una vez en la trata para llevarla a algún lado y se la vende 10 veces todos los días de su vida, cada noche, hasta que su cuerpo aguante o sea rescatada. O sea asesinada, o sea desaparecida. O sea desaparecida. Hemos encontrado a paraguayas asesinadas, por ejemplo, en México, tenemos casos de lo mismo en Bolivia y mismo aquí en nuestro país.
hemos visto situaciones como esas. O sea, la explotación sexual es un crimen muy terrible que ataca al ser humano en su condición misma de persona, se convierte en una cosa, pierde su dignidad. Y reconstruir eso en una persona es muy difícil, requiere de muchos recursos económicos, y ver que por otro lado se está promoviendo que se abran estos negocios es terrible. ¿Me muestran por favor otra vez? Yo creo que es la placa de la vergüenza. Este es el sitio oficial, para cerrar, por favor. Este es el sitio, esto es en vivo e indirecto. Esto está en la página de la Secretaría de Estado de Tributación. Esto que están viendo en pantalla está en la página de la Secretaría de Estado de Tributación. Consulta de actividades económicas, otras actividades de servicios, otras actividades de servicios personales. Y encontramos servicios de baños de vapor, servicios de agencias matrimoniales, actividades de quiromancia, astrología, espiritismo, servicios de masaje reductor y adelgazamiento. Y ¡oh, maravilla! En el punto 96095, actividades de prostíbulos y similares. El Estado paraguayo, la Secretaría de Estado de Tributación, acaba de legalizar la explotación sexual, que está penada por la ley, que está penada por la Constitución Nacional. Una verdadera locura. Este es el Paraguay. Doctora Teresa Martínez, ¿algo más que quiera agregar, teniendo esta placa que es de la página oficial de la Secretaría de Estado de Tributación? ¿Algo más que quieras agregar? Y que todos debemos tomar medidas, ¿verdad? Por un lado, no se puede tener un Estado esquizofrénico que le diga al ciudadano esto es un delito, y por el otro lado le diga puedes abrir este negocio, estos son los requisitos. Porque el paso siguiente ahí es marcar y te dan tu RUC para tener un prostíbulo, ¿verdad? Eso es algo inadmisible, se tiene que corregir, y veremos quiénes son los responsables o cuál fue el criterio de que eso se agregue, ¿verdad?, como una actividad económica lícita. Ni sé qué más decir. Este es el Paraguay que tenemos. Este es el Paraguay el que sufrimos. A la vuelta del corte, los primeros candidatos postulantes, distinguidos doctores en Derecho y una apreciada doctora en Derecho, que se presentan en la primera tanda de postulantes a ocupar la Corte Suprema de Justicia en estos dos cupos que se están dando ya en vacancia en la máxima instancia judicial. A la vuelta del corte. Qué país maravilloso. Estaba hablando fuera de cámara con los tres distinguidos doctores en Derecho que nos visitan hoy, quienes son los tres primeros postulantes quienes invitamos, que ellos están postulándose. Eso es lo que la tengo que tener clara. Como hay dos vacancias, la dejada por la doctora Alicia Pucheta de Correa y por la cual ya se llamó, y también la que va a dejar, que ayer cumplió 75 años, Miguel Oscar Bajac, y que ya declarándose inmediatamente la vacancia por automático. Nos acompañan la doctora Mariana Carolina Llanes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El doctor José Agustín Fernández, camarista. ¿Cómo está? Un placer como siempre, doctor. Igualmente, un placer. El doctor Emiliano Rolón. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Demasiado bien, gracias por la invitación. Y gracias por estar con nosotros. Comienzo con la dama, ¿verdad? Obviamente, y aclaro que vamos a tratar de traer la máxima cantidad posible de postulantes. La idea es escucharlos a todos, ¿verdad? Pero son muchos. Primero, se postuló, doctora, por los dos cargos, el que dejó la doctora Alicia, el que va a dejar el doctor Miguel Oscar Bajac. Así mismo. Por los dos cargos. Sí. ¿Qué corte tenemos hoy? Y bueno, y con los últimos acontecimientos, como muestra un botón, ¿verdad? Una corte que está, digamos, cautiva de los poderes fácticos, un poder judicial burocrático, corporativo, que responde a intereses sectarios y políticos,
alejado de la sociedad, de la ciudadanía, quien tiene que proporcionar el servicio de justicia eficiente, barata, pronta. Una corte abrumada con la morosidad judicial y con la corrupción que hace aguas, como los últimos escándalos conocidos desde el año pasado hasta hoy, ¿verdad? Que no son ni deben ser los únicos. Una corte que está pidiendo una transformación estructural profunda y urgente. ¿Qué corte? La misma pregunta, doctor José Agustín Fernández. ¿Qué corte tenemos hoy? Y una corte que exige renovación. Ya la ciudadanía clama, los sectores sociales claman por una nueva justicia. La corte es el corazón del sistema judicial y desde la corte tienen que venir esa necesaria renovación del sistema de justicia. Desde la corte tienen que transmitirse los mensajes de independencia, los mensajes de coherencia, de valentía, de carácter, los mensajes de cambio. Aquí necesariamente deben empezar los cambios del sistema judicial y eso pasa exclusivamente por, reitero, por ese corazón del sistema que es la Corte, que hoy lastimosamente está inmerso en una maraña de problemas, en una maraña de problemáticas que debe ser superado desde todo punto de vista. Problemas de índole jurisdiccional, problemas de índole administrativo, problemas fundamentalmente relacionados con el tema de la independencia, con el tema de la intromisión política. La misma pregunta, doctor Emiliano Rolón. ¿Qué corte tenemos hoy? Tenemos una Corte Suprema de Justicia divorciada de lo que es el sistema de administración de justicia, valga la discordancia. Porque básicamente el juez, nosotros somos componentes activos, los tres participantes de esta mesa, somos o fuimos componentes del sistema de justicia y sabemos que precisamos de un liderazgo para desarrollar políticas públicas tendientes a hacer que esa justicia que administramos desde un centro llegue efectivamente a su beneficiario, que es el pueblo. Si no existe un liderazgo, no se pueden desarrollar políticas públicas y obviamente todo lo que hacemos en pro de una correcta administración queda en aguas de borraja. Aquí debe haber coherencia, manejo, propuesta legislativa seria, un manejo de control y garantías del abogado y principalmente de actividades tendientes a demostrar que el sistema de justicia tiene voluntad. Existe la corrupción, existe el menosprecio de la actividad judicial, porque eso es lo que vendemos a la gente. Precisamos una renovación que nos lleve justamente a aquella propuesta de justicia, que es lo que el común de la gente expecta de nosotros. Obviamente las preguntas no van a ser las mismas, pero la idea va a ser la misma en lo que hace a los diferentes programas en los cuales vamos a tener la mayor cantidad posible de invitados. Por eso de repente no voy a tratar de no hablar tanto, sino conocerlo más a ustedes. ¿Cuántos años de carrera, doctora María Carolina Llanes? Sí, yo ingresé al Poder Judicial en el 85. Estuve en la parte, digamos, del funcionariado hasta que me recibí de abogada en el 88. Posteriormente renuncié, me dediqué a la profesión un par de años. Luego ingresé nuevamente al sistema del Ministerio Público como asistente fiscal, luego procurador fiscal, posteriormente fiscal penal y luego juez de garantías nuevamente en el sistema judicial. En todo ese tiempo me cupo participar en los procesos de reforma del sistema penal, que ustedes saben está en plena implementación y todavía están pendientes algunas leyes que deben complementar este sistema como para que funcione de manera eficiente y útil a la sociedad. Y posteriormente renuncié en el 2005, al cabo de cumplir el mandato como juez de garantías, y me dediqué a la profesión, a la litigación, consultorías, a la cátedra que nunca he abandonado. Y en el 2013 ingresé nuevamente a la función pública como directora jurídica del Instituto de Previsión Social, donde estoy hasta la fecha, ya en otro cargo. Ya en otro cargo, bueno. La misma pregunta, doctor José Agustín Fernández. Yo ingresé al sistema judicial como funcionario en el año 1983. En el año 1989, ya con el nuevo gobierno, fui designado fiscal penal.
En el año 1991, 2 años y medio después aproximadamente, fui designado juez de primera instancia en lo penal. Me tocó actuar en un hecho que fue un hito del sistema judicial, que es el descubrimiento de los archivos del terror. Eso fue en el año 1992. Ese hecho paradigmático, de alguna manera, que hizo que cambiase la visión de los derechos humanos aquí en el Paraguay, no solamente en el Paraguay, en el Mercosur y en casi toda esta zona. Sin embargo, fue la que causó mi salida del sistema judicial. Salí en el 95, ahí me fui a la Cancillería, fui director de Asuntos Legales. Eso me permitió integrar la delegación paraguaya para la sanción del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Volví al sistema judicial en el año 1999 y estoy desde esa casi 20 años como miembro del Tribunal de Apelación. Recorrí todos los cargos, fundamentalmente en estos casi 35 años en el sistema penal. Doctor Emiliano Rolón, por favor, lo mismo. Bueno, tengo como profesional de derecho más o menos 36 años de vigencia, distribuidos en ejercicio real de la profesión litigante por casi 15 años. El resto del tiempo, 23 años casi hoy día, lo dedico a la magistratura. Surgí en la época de los concursos, año 1995, y desde esa época la suerte de estar en la previa, en la instalación y en la reformulación de este nuevo modelo de Estado constitucional que se traduce en la reforma efectiva de los códigos penal y procesal penal. Trabajamos a tiempo completo, fui director de la oficina técnica por mucho tiempo en el Poder Judicial y también docente en la Escuela Judicial. En ese espacio-tiempo de 36 años y un poco más, lo distribuí en ejercicio efectivo de la profesión de litigante, más docente en la Universidad Nacional y otras universidades, principalmente en posgrado, para centrar mis afanes también en lo que es escuela judicial y la magistratura. Esa actividad múltiple es muy necesaria en nuestro país para afianzar justamente la formación en un esquema nuevo de una generación de personas que deben ir instalando el concepto republicano en la administración de justicia. Y bueno, en ese afán estamos hasta ahora y con mucha satisfacción personal, porque creo que en lo que es crecimiento, el Estado nos dio todo, nos formó, y eso es lo que retribuimos hoy al común de la gente. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos acompañan la doctora Carolina Llanes, el doctor José Agustín Fernández y el doctor Emiliano Rolón, quienes son los primeros invitados, los distinguidos doctores y la doctora en Derecho que han postulado para ocupar uno de los 2 cargos o cupos que hoy día van a estar ya vacantes. Uno ya está vacante, el próximo ya estaría vacante desde ayer, sí, ayer sábado ya cumplió 75 años Miguel Oscar Bajay y creo que de forma automática debe dejar el cargo. Pero bueno, a la vuelta al corte viene lo más picante. La pelota picante. Difícil. Bueno, volvemos, nos acompañan la doctora Carolina Llanes, el doctor José Agustín Fernández y el doctor Emiliano Rolón, quienes son nuestros distinguidos primeros visitantes en esta ronda, que vamos a llevar hasta donde se pueda, hasta que estén en las ternas, y esperamos, en causa justa, tratar de traerles a todos los candidatos. Esa es la idea. Bueno, le decía que venía lo picante ahora. La influencia política en el Poder Judicial. Parecería una obviedad lo que le voy a preguntar. ¿Es un mito o es una realidad absoluta? Doctora Llanes, por favor. Es una realidad palpable, vigente, evidente. Están los resultados a la vista. Los últimos escándalos de corrupción, de tráfico de influencia, ¿por quiénes fueron protagonizados? Por políticos en ejercicio pleno y al frente de estamentos que conforman el sistema de justicia, como el jurado de enjuiciamiento. Todos esos
casos de corrupción no son los únicos, están, digamos, diseminados en todo el sistema. Eso es lo que surgió al conocimiento público, pero como muestra vale un botón. Ese es el modo en que se trafica influencias y se presiona a los magistrados y a los fiscales dentro del Poder Judicial. Esa es una realidad insoslayable. Hay que hacer algo como para superar esa etapa, para que no queden impunes esos hechos y para que se replantee un nuevo Poder Judicial, un nuevo Ministerio Público, desde un mismo nivel de igualdad con los otros poderes del Estado. Hoy en día, el Poder Judicial es un actor sumiso dentro del sistema tripartito de poderes, porque participa con la cabeza baja, obedeciendo, siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. No es un actor independiente, Perfecto. como dice la Constitución y como debiera ser. Doctor José Agustín Fernández, la misma pregunta. Y creo que los constituyentes fueron muy ingenuos a la hora de diseñar este sistema judicial en donde el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamientos ejerce esa alta influencia sobre todo el sistema. Realmente esa contaminación política se siente, se palpita, se nota, se ve, y contra eso yo particularmente tengo que decir que siempre he levantado mi voz de protesta desde el gremio. Últimamente, por todo lo acontecido en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, realmente nos ha mostrado hasta los límites intolerables en los que se puede llegar de la sumisión, del manejo arbitrario, y no solamente en ese campo, ¿verdad? Desde el gremio hemos luchado por la ley de confirmación de los magistrados, de los fiscales, de los defensores, porque de alguna manera la independencia va por esa línea, ¿verdad? Definitivamente una tarea central de la Corte constituye eso, porque la Corte, como tiene sus ejes en el jurado, tiene sus ejes en el Consejo de la Magistratura, tiene capacidad de propuestas legislativas, la Corte debe ser vital, nuclear para articular todos estos cambios y para liderar ese proceso de cambio fundamentalmente contra esta contaminación e injerencia política. Yo he escuchado con mucho optimismo que todas las propuestas políticas y fundamentalmente las propuestas del hoy presidente iba por esa línea, y espero y estoy confiado en que esa va a ser la línea del Consejo de la Magistratura a la hora de elegir terna, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Definitivamente creo que hay mucha gente valiosa dentro de estos postulantes que han mostrado ese sendero, ese camino por la despolitización, por la descontaminación y fundamentalmente atacando toda esta contaminación que proviene muchas veces no solamente de los órganos políticos, sino también de otros sectores como los sectores empresariales. Pero esa es una tarea vital, central y fundamental para un futuro ministro de la Corte en ese liderazgo. Doctor Emiliano Rolón, por favor, la misma pregunta. Indudablemente, si la Corte, el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia es un órgano político, por excelencia, desarrolla políticas públicas hacia lo que es administración de justicia, tendría y tiene influencia el sistema político. Pero no solamente eso, creo que el factor humano es determinante también en esta suerte de mezcla sin saber en rigor hacia dónde se dirige al final. El factor humano es determinante porque existen personas buenas dentro del sistema de justicia que dedican sus afanes y por personalidad y carácter logra de alguna forma tener una figura respetada y representativa para los otros poderes del Estado. Definitivamente, la formación, el carácter, lo que uno transmite a diario en la docencia y en otros lugares, es lo que finalmente va a permitir que esto mejoremos. En ninguna parte del mundo yo conozco un poder judicial enteramente independiente, pero la formulación de principios rectores, la confianza del común de la gente en la labor, la respuesta adecuada a los planteamientos harán que nosotros también nos sintamos fortalecidos.
entré al sistema de justicia ya por 1995 con la convicción firme de que es más probable que mejoremos por dentro que chocando por fuera ante un sistema siempre muy duro para el común de la gente. El ejercicio fragmentario del poder que nos impone la Constitución Nacional de 1992 exige que cada uno de nuestros estamentos cumplan con sus atribuciones regladas. El Poder Legislativo, hacer buenas leyes. Hoy, antes de esta emisión, nos enteramos de aquel problema que en la propia Secretaría de Tributación existen normativizadas algunas cuestiones que hay que derogarlo ya. El Poder Judicial, la concepción de administrar justicia en tiempo oportuno y apto, y el común de la gente a través del abogado debe ser representado en todo lo que es garantías constitucionales. Y fíjense en un pequeño gran detalle, en el tema de la duración máxima de los procesos, 3 años en el Código Procesal Penal y 4 años según la ley Camacho, aparentemente el cambio es nimio, pero beneficiamos al Estado que fue negligente. Sin embargo, el cambio es mayúsculo, porque de días simplemente calendarios, 3 años fijos, lo convertimos prácticamente en días procesales. Y la duración del proceso, no sabemos si en realidad son de 4, 5 o 6 años. En fin, no escuché ninguna voz de protesta de ningún gremio de abogados contra esa misma ley. Y como muestra vale un botón, hoy no sabemos cuándo dura el proceso, contrariando al artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica. Perfecto. 2 últimas preguntas. La primera, en unas breves palabras o en una frase, ¿cómo quisieran ustedes, en caso de ser electos, o cuál es el perfil, mejor dicho, que van a tener como ministros o ministra o ministros de la Corte? Sí, en primer lugar, coraje para tomar decisiones y ejercer liderazgos para rescatar este Poder Judicial que, como dije antes, está cautivo de las roscas de la corrupción. Y obviamente sustentado en los parámetros constitucionales y legales. Perfecto. No se puede pretender una transformación del sistema judicial al borde o fuera del respeto a la Constitución. Tiene que ser dentro de esos parámetros y eso es lo que se debe consolidar e institucionalizar definitivamente. Gracias, doctora Yanes. Doctor José Agustín Fernández, la misma pregunta. Los cambios en la Corte se están originando ahora por cuestiones naturales. En un espacio de 1 año tendremos 4 ministros nuevos y estos ministros son fundamentales y vitales para esa verdadera renovación. Entonces, quienes son nominados para la Corte tienen que animarse a provocar los cambios. Tienen que animarse a ser protagonistas de ese cambio. Recordemos que es con esta Constitución, con la falencia de esta Constitución, pero proyectándonos hacia una nueva administración de justicia. Aquí urge una carrera judicial, una carrera fiscal, una carrera de la defensa pública. Aquí urge una modificación de la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, una modificación de la ley del Consejo de la Magistratura. La propia Corte tiene que liderar el capítulo del sistema judicial que para este nuevo tiempo se vienen esos cambios y el ministro de la Corte que sea nominado tiene que animarse, tiene que tener valentía, esa valentía probada, firmeza, coherencia y por sobre todas las cosas animarse, denunciar, porque ser nada más que 1 de 9, creo que para este tiempo no cuadra. Definitivamente el ministro tiene que animarse a ese protagonismo fundamental y vital para que el Poder Judicial esté más cercano a la gente. Doctor Emiliano Rono, por favor. Indudablemente, como gente de la reforma, la justicia que yo prefiero, la justicia que yo debo perseguir es el perfil que usted quisiera. La justicia republicana. Es decir, permitir que el común de la gente controle la actividad de sus jueces. Hoy tenemos un procedimiento penal que solamente es oral en una de las etapas, la etapa del juicio oral. Tenemos deficiencias claras en todo lo que es formulación de recursos.
apelación especial y tenemos problemas mucho más hondos inclusive en lo que es tramitación de la Corte Suprema de Justicia. Una auténtica propuesta de justicia republicana debe tender hacia una oralización completa, lo cual permitirá el fortalecimiento del sistema de justicia, porque las decisiones pueden ser controladas y compartidas por el común de la gente, y esa es la tendencia que proyecta nuestro sistema penal, que también tiene raigambre constitucional. Perfecto. Y la última pregunta. El grave problema que vienen teniendo los ministros de la Corte Suprema de Justicia es que pisan su propia palabra. Todos, cuando son postulantes, dicen voy a estar 5 años. Incluso 2 de los ministros admitieron haber mentido ante la Corte, ante el Consejo de la Magistratura, incluso ante el Congreso, haber mentido cuando dijeron que iban a estar 5 años en el cargo. Y quiero que me respondan sí o no a cada uno de ustedes. Doctora Carolina Llanes, el mandato constitucional de un ministro de la Corte es 5 años. Es 5 años. Se cumple y uno tiene que irse. Doctor José Agustín Fernández. Creo que la independencia del sistema judicial fundamentalmente está muy emparentada con la inamovilidad. A mí me tocó ser opinante en aquel fallo en que declaraba la inamovilidad de los ministros de la Corte, no de una manera personal, sino en la forma en que se ejerza esa real independencia. ¿Sí o no? Sí, yo Sí. creo que definitivamente los ministros son inamovibles Eso. hasta cumplir los 75 años de edad. Eso lo he sostenido en un voto. Perfecto, perfecto. Esa era la respuesta. Sí. Y doctor Emiliano Rolón, la misma pregunta. Yo creo que en las repúblicas hablamos de lo mismo. Ningún funcionario debe ser inamovible. Esa es la lógica que nos conmueve a todos. Pero conforme a la redacción de la Constitución Nacional, y debemos ser respetuosos como magistrados de lo que dice la Constitución, hoy lo es, nos guste o no nos guste. Simplemente permítanme hacer una ecuación sencilla. Somos magistrados aquellas personas que podemos definir un conflicto, artículo 248 de la Constitución Nacional. Y lo somos desde juez de paz hasta ministro de Corte. No hay otros magistrados en la Constitución. Entonces, tenemos una regla general. Los magistrados son inamovibles a 2 periodos confirmados. Y hagamos la regla. Magistrado juez de paz no tiene ninguna regla especial. Sí. Pues entonces Tengo que ir 2 cerrando. concursos. Tengo que ir cerrando, doctor. Por eso era sí o no, para usted. No quiero completar la frase. ¿Me permite? 2 segundos por favor? porque estoy ¿Me cerrando. permite? Dale. El magistrado juez de primera instancia tampoco tiene una regla especial. El magistrado de segunda instancia o camarista tampoco. Sí. Pero ojo, el magistrado miembro de la Corte Suprema de Justicia tiene una regla especial que dice solo adverbio que no permite excepción. Perfecto. Entonces, permítame, Sí. mi convicción republicana me dice que sí, pero tenemos que cambiar el texto de la Constitución, es lo que le digo. Perfecto. Si usted me pide mi convicción, sí, pero la Constitución hoy no lo dice. La discusión está en el campo político. Perfecto. Cambiemos ese texto Perfecto. constitucional y nos A los ponemos de tres, acuerdo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Y así de intensa va a estar. A los que acepten venir van a estar expuestos a esto. Le agradezco a los tres. Fueron los primeros, siempre difíciles los primeros. Le agradezco realmente la altura y el nivel que tuvieron. Y el resto va a ser así. Las mismas preguntas y la misma intensidad. Muy buenas noches. El próximo domingo nos encontramos.